El sol del amanecer, pálido, guay, frío, bañaba el cañón de los hijos del cielo. No era un nombre que hubieran puesto los indios, por supuesto, sino una nota despectiva en un mapa polvoriento de algún funcionario de la Ciudad de México. Para el pueblo de Nantón, era simplemente el lugar del arroyo que cantan aquí, en este rincón escarpado del norte de la Nueva España. La frontera entre dos mundos no era una línea en un mapa, sino un suspiro tenso, una paz vigilante. La vida del clan de Nantón seguía el ritmo antiguo. Las mujeres, con movimientos económicos y seguros, trenzaban cestas de junco junto a las hogueras matutinas, el humo mezclándose con la neblina del río. Los cazadores afilaban puntas de flecha con obsidiana negra, sus conversaciones bajas y entrecortadas. Los niños perseguían a un perro flaco entre los jacales de adobe y ramas. Parecía una escena eterna, pero todos, incluso los más pequeños, llevaban en los ojos la cautela de quienes viven en tierra prestada en el centro del campamento, alejado del ajetreo diario y protegido por un dosel natural de roca, estaba el Husán, el lugar del espíritu. No era un templo sino un sitio. Y en ese sitio, sobre un lecho de arena blanca traída ritualmente del lecho seco del río, descansaba Hiyari en la piedra del corazón. No era grande, ni deslumbrante. Era una piedra de río ovalada, lisa por el agua de 1000 años, en cuya superficie oscura se habían grabado, en una época olvidada, una espiral y un conjunto de líneas que evocaban montañas y un sol. Para los de Nantón, Hiyari no era un ídolo sino un testigo, un pacto hecho tangible. En ella residía el recuerdo del acuerdo primordial entre el pueblo y la tierra. Tomas solo lo necesario, honras el espíritu del venado, del maíz, del agua, y la tierra te sustentará. Era el axis mundi de su mundo, el punto de equilibrio. La mujer de cabellos, como la nieve en el carbón, y ojos que habían visto nacer y morir a 3 generaciones, era su guardiana. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol iluminara la espiral de la piedra, ella se acercaba. No rezaba con palabras, sino con presencia. Colocaba una ofrenda diminuta, una pluma de halcón, un puñado de maíz azul, una gota de agua. Era un acto de renovación del pacto, de recordatorio de la fragilidad del equilibrio. Mientras tanto, a una jornada de caballo, hacia el sur, en los llanos ya despejados para el pastoreo, otro mundo despertaba. El sonido aquí no era el del canto del arroyo, sino el metálico de los herrajes y los gruñidos de ganado aquí. Ford, recién traído, Alonso de Montenegro, con su camisa de lino sudada y su postura rígida de exmilitar, observaba desde el corral de su incipiente hacienda la esperanza. Su mirada, sin embargo, no estaba en las reses, sino clavada más allá, hacia el norte, donde las montañas se cerraban formando un valle secreto. Un vaquero mestizo, viejo en el oficio y en el conocimiento de la tierra, se acercó. «Por ese cañón, patrón», dijo, señalando con el mentón, «hay un valle, tierra profunda, agua dulce todo el año, mejor pasto que este». Alonso no sonrió, pero sus ojos brillaron con la codicia fría del calculador. «¿Y los indios?» El vaquero dudó. «Hey, un clan pacífico, pero muy apegados a ese pedazo. Tienen allí una cosa, una piedra sagrada». Alonso desestimó el comentario con un gesto de la mano, él mismo con el que apartaba una mosca. «Piedras son supersticiones. La tierra es para quien la trabaja, la hace producir. Esa es la única ley verdadera». Su visión era clara, geométrica en potreros delimitados, cabezas de ganado contadas, una fortuna que crecía como la hierba. El valle era el siguiente eslabón lógico, un obstáculo topográfico y sentimental que su voluntad y su derecho de concesión real debían superar. La frontera, para él, no era un suspiro,
sino una línea por trazar, un límite por empujar. Y al otro lado de esa línea, invisible para sus ojos, Iari descansaba bajo la vigilancia de él, esperando el contacto que quebraría el mundo. Alonso no perdió tiempo. A la mañana siguiente, al mando de 3 de sus hombres más leales, Felipe, el viejo vaquero, Tomás, un muchacho de cara ancha y mirada nerviosa, y el taciturno Ignacio, un mestizo de facciones duras, se internó en el cañón. El camino era apenas una hendidura entre paredes de roca rojiza, estrecha y sinuante. El aire fresco y húmedo olía a tierra mojada y a musgo, un contraste extraño y casi ofensivo para los pulmones acostumbrados al polvo seco de los llanos. El sonido de los cascos de los caballos era engullido por la roca, creando un silencio opresivo que ponía a los hombres tensos. Solo el canto obstinado del agua, cada vez más cercano, rompía la quietud. Tras una última curva, el cañón se abrió como una mano. El valle aún temprano. La luz del sol apenas comenzaba a descender por las paredes occidentales, iluminando en una franja dorada el corazón del lugar. Era tal como el vaquero había dicho, y más, la hierba era una alfombra espesa y verde, salpicada de flores silvestres. El arroyo, de aguas cristalinas, serpenteaba como una cinta de plata. El aire zumbaba suavemente con insectos. Para Alonso, fue como descubrir un cofre del tesoro olvidado por la naturaleza. Su mente práctica e inmediata comenzó a calcular encabezadas por acre, división de pastos, ubicación de un pozo, de un corral principal. No veía belleza, veía potencial productivo. Aquí, murmuró, casi para sí mismo. Aquí es. Felipe señaló con un movimiento discreto de la cabeza hacia la base de la pared rocosa del norte. Allí, patrón, ese es el sitio. Bajo un saliente natural que formaba una suerte de caverna poco profunda, protegida pero abierta, se distinguía un pequeño espacio despejado. La arena blanca brillaba bajo el sol naciente. En el centro, sobre un pedestal natural de piedra plana, descansaba Iari, mientras los hombres desmontaban con cautela. Alonso se acercó, impulsado por una curiosidad que se mezclaba con el desdén. ¿Una pedra? ¿Esto era lo que defendían con tanto fervor? Se paró frente a ella, mirándola desde arriba. La espiral le pareció un garabato primitivo. Las líneas, meros rasguños, un trofeo de lo más absurdo. No la había oído llegar. Simplemente estaba allí. Al-Alesh emergió de entre unas matas de chaparral, como si la tierra misma la hubiera exhalado. No llevaba arma. Vestía un simple camisa y falda de cuero suave, y sobre sus hombros una manta fina con dibujos geométricos desvaídos. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos negros, fijos en Alonso, tenían una lucidez que traspasaba. No mostró miedo, solo una seriedad monumental. Los vaqueros se pusieron rígidos, las manos cerca de las pistoleras. Tomás tragó saliva en seco. Al-Alesh alzó una mano, no en un gesto de amenaza sino de paz, de comunicación. Su español era lento, las palabras surgían con esfuerzo, como piedras raras que sacara de un pozo profundo. Hombre de la tierra seca, comenzó. Su voz, un susurro áspero, pero claro. Este lugar no es para tu ganado. Alonso, sorprendido pero recuperando su aire de autoridad, cruzó los brazos. Tengo un papel del rey. Esta tierra es concesión mía. Ella hizo caso omiso de las palabras, que para ella debían sonar como el graznido de un cuervo. Su mirada no se apartaba de la piedra. Luego volvía a Alonso. Se acercó un paso más, lo suficiente para que él pudiera ver la profunda preocupación en su mirada. Alzó la mano de nuevo, esta vez con la palma hacia él, en un gesto universal de alto. La súplica vino entonces, cargada de un peso que el lenguaje simple no podía contener. No toques eso, dijo, y en su voz había una urgencia,
una advertencia que iba más allá de una mera prohibición. Es el corazón de esta tierra. Sostiene el equilibrio. Hizo un gesto lento, abarcando el valle, el cielo, el arroyo. Si lo rompes, traerá oscuridad. Para ti, para los tuyos. Para todo hubo un silencio. El viento susurró en la hierba. Felipe bajó la cabeza, incómodo. Ignacio observaba la escena con sus ojos impasibles, pero su cuerpo estaba alerta. Tomás miraba a Alonso, esperando la orden. El gesto de desprecio que los liberara de esta tensión extraña. Alonso miró a la anciana, luego a la piedra insignificante, y luego de nuevo al valle fértil. En su mente se enfrentaban dos lógicas irreconciliables, a la del pacto y el espíritu, representada por esa mujer frágil y sus palabras ominosas, y la del progreso, la propiedad y el rendimiento que él encarnaba. Una era el eco de un mundo que él estaba decidido a superar. La súplica de Elesh no encontró miedo en él, sino el último y más peligroso de los combustibles, a la certeza absoluta del que se cree dueño del futuro. La súplica de Elesh quedó suspendida en el aire húmedo del valle, una nota discordante que se estrelló contra el muro de certeza de Alonso. Para él, sus palabras no eran una advertencia, sino el último suspiro de un mundo moribundo. El lamento supersticioso de una raza que se aferraba a piedras, mientras él traía progreso, orden, civilización. La tensión no se resolvió en meditación, sino que se acumuló en su pecho como vapor en una caldera. Sus hombres lo observaban. Felipe el Viejo tenía la mirada clavada en el suelo, sus nudillos blancos donde agarraba las riendas. Tomás respiraba por la boca, ansioso, esperando la señal de su patrón para reafirmar la normalidad de su mundo con una risa o un gesto brusco. Solo Ignacio mantenía sus ojos oscuros fijos en la escena, calculando como un lobo ante un fenómeno extraño. Alonso no miró a sus hombres, su mirada estaba fija en Iari. La piedra ya no era un objeto curioso. Bajo la súplica de Elesh, se había transformado en un símbolo. Era el testigo mudo de su elección, el tótem de todo lo que se interponía entre él y el valle. Tocar no sería suficiente. Tenía que demostrar, para sí mismo y para los que lo observaban, que su autoridad era material, absoluta, que el pacto del que hablaba la anciana no era más que polvo y palabras. El corazón de la tierra, repitió Alonso, y su voz sonó extrañamente alta en el silencio, cargada de un desdén teatral. Yo les mostraré de qué está hecho el corazón. Sin mediar más palabra, dio un paso firme hacia el pedestal de piedra. Elesh no se movió, pero su cuerpo, erguido hasta entonces con dignidad, pareció encogerse un grado, como si un frío interno la hubiera tocado. No gritó, no suplicó de nuevo. Sus ojos, fijos en Alonso, brillaron con una comprensión terrible y triste, como quien ve caer un árbol ancestral, sabiendo que nada lo sostendrá, a la mano de Alonso. Grande, callosa por el trabajo pero ajena a la delicadeza, se cerró sobre Iari. La piedra era más fría de lo que esperaba, y sorprendentemente densa. Por un instante, al sentir ese peso inesperado y la suavidad perfecta de su superficie tallada por el agua, una duda infinitesimal lo rozó. Había una presencia en ese objeto, una integridad que desafiaba su tosquedad, pero fue un latido de nervio, nada más. La apretó con fuerza, levantándola del lecho de arena blanca, que la había acunado durante siglos Sendosa, la sostuvo en alto, ante sus propios ojos y los de los demás. La hizo Gerard, examinando los grabados con el ceño fruncido de un erudito ante una reliquia bárbara. «Ve», dijo, dirigiéndose a sus hombres, pero sin apartar la vista de la piedra. «Es solo una piedra. No light, no concede pastos». Su voz buscaba la complicidad, la reafirmación de su lógica en Felipe. Murmuró algo inaudible. Tomás forzó una sonrisa tensa. Entonces,
En un gesto que no era de descuido, sino de deliberado menosprecio, Alonso cambió su agarre. En lugar de volver a colocar la piedra, con cuidado, un acto que aún habría sido una profanación, pero tal vez una reversible, abrió la mano y dejó que la gravedad hiciera su trabajo, y Yari noqueó. Fiu cayó desde la altura de su pecho contra el borde duro del pedestal de piedra plana. El sonido no fue un estruendo, sino un crack seco y nítido, como el de un hueso pequeño que se rompe. Un sonido obscenamente final. En la quietud del valle. La piedra no se hizo añicos, se partió limpiamente en dos fragmentos desiguales. La espiral, una vez un círculo continuo de significado, quedó seccionada, rota para siempre. Los trozos rodaron sobre la arena blanca, que ahora parecía una sábana manchada. El tiempo se detuvo en el canto del arroyo. Siguió, indiferente, el viento siguió moviendo la hierba, pero el aire mismo pareció espesarse, volverse pesado como plomo. La luz del sol en la franja dorada del valle pareció palidecer, o tal vez era solo la sombra que cayó sobre los corazones de los presentes. Alonso respiró hondo, satisfecho. Había hecho su punto. Miró a Aleix, esperando ver rabia, tal vez un ataque desesperado que le diera razón para actuar con más fuerza. Lo que vio lo desconcertó. Más que cualquier grito en Aleix, no lo miraba a él, miraba los fragmentos de Yari. En su rostro no había ira, sino un dolor tan profundo y sereno que era aterrador. Era el dolor de un universo que se desgarra lentamente, como si cada movimiento le costara una vida. Alzó la vista hacia Alonso. Sus ojos ya no suplicaban. Ahora solo mostraban una pena infinita y una certeza absoluta. Sin una palabra, sin un gesto de amenaza, dio media vuelta y se fue. Se desvaneció entre los matorrales y las sombras, al pie del cañón, con un silencio absoluto, dejando atrás a Alonso, a sus hombres helados, y a los dos pedazos rotos del corazón de un mundo que acababa de declarar la guerra de la manera más silenciosa y definitiva. El crack de la piedra partida no se apagó, resonó en el aire quieto. Un latigazo que atravesó el murmullo del arroyo y el susurro del viento, para anclarse en el centro de cada pecho presente. Fue un sonido que no pertenecía al valle, y su eco pareció quedar atrapado en la bóveda del cielo. Un estigma en el silencio. Por un momento, nadie se movió. Los caballos, que habían estado pastando con placidez, levantaron la cabeza de golpe. Orellas tiesas, hollares palpitantes. El potrillo de Tomás dio un bufido nervioso y retrocedió, tirando de la rienda. No había ningún peligro visible, pero el instinto, más antiguo y sabio que la razón de los hombres, había captado la fractura. El equilibrio se había quebrado, y las bestias eran las primeras en sentirlo. En la electricidad del aire el Alonso bajó la mirada hacia los fragmentos de Yari en la arena blanca. Antes un lecho puro, ahora parecía una herida abierta, donde yacían los restos de algo orgánico. La satisfacción brutal que lo había impulsado empezó a enfriarse, transformándose en algo más incómodo. No era remordimiento su orgullo, no permitía tal debilidad, sino una súbita conciencia de la vacuidad de su gesto. Había esperado una reacción, un desafío que justificara su fuerza. Había obtenido nada más que ese silencio agudo y el peso de la mirada de sus hombres. Miró a Felipe. El viejo vaquero no miraba los pedazos de piedra. Tenía la vista perdida en la dirección por donde había desaparecido Aleix. Su rostro curtido como cuero viejo, marcado por una profunda arruga de preocupación. «Patrón», murmuró, pero no terminó la frase. No había palabras para lo que había hecho, o para lo que podría venir. Tomás, pálido, tragó saliva. Era solo una piedra, ¿verdad? Solo una maldita piedra. Lo dijo como un conjuro, intentando exorcizar la opresión que llenaba el valle. Ignacio fue el único que se movió. Se acercó lentamente, sin desmontar, y miró los fragmentos. No, tío, nada.
Su expresión era inescrutable. Poros sus, tan oscuros como los de Aleix, parecían absorber cada detalle a la línea limpia de la fractura. La arena desordenada, la quietud violenta del lugar. Alonso sacudió la cabeza. Fort Sanders Uvas, alaf, supersticiones, dijo, y la palabra sonó hueca. Un tambor rajado. No hay corazón en la tierra. Hey hieba, hey agua. Hay tierra para marcar con linderos. Hablaba para sí mismo, para llenar el vacío que el silencio de Aleix había dejado. Clavó una mirada desafiante en el valle, como si pudiera someterlo con la voluntad. Esto será el potrero principal, desde esa roca hasta el arroyo. Pero sus órdenes carecían de su acostumbrada convicción. El acto de posesión, que debía haber sido un triunfo, se había convertido en una ceremonia grotesca y vacía. Y el valle, antes prometedor, ahora parecía observarlo. Los ojos de la anciana, llenos de una pena que era casi una profecía, le quemaban la nuca. «Vámonos», ordenó por fin, volviéndose bruscamente hacia su caballo. «Mañana volveremos con los hombres y las herramientas. Esto ya está decidido». Al montar, no pudo evitar una última mirada hacia el lugar. Los dos pedazos de piedra yacían bajo el sol, pequeños y tristes. La arena blanca a su alrededor ya no brillaba con la misma pureza. Parecía cubierta por una sombra fina, imperceptible pero real. El camino de regreso por el cañón fue aún más silencioso que el de ida. El canto del arroyo, que antes les había parecido musical, ahora sonaba a lamento. El viento que serpenteaba entre las rocas susurraba cosas que no podían entender. Incluso la luz parecía filtrarse de manera diferente, más fría, como si el valle hubiera retirado su gracia. A ninguno habló. Lo que habían presenciado no había sido un acto de dominio, sino de ruptura, y el silencio que lo siguió no era de sumisión, sino de algo mucho más terrible, a la aceptación de una guerra que ellos no sabían cómo se libraría, pero cuyo primer disparo, seco y definitivo, ya había resonado en el corazón partido de una piedra. La oscuridad de la que había hablado Aleix no había llegado aún, pero su sombra, larga y fría, ya había comenzado a extenderse desde aquel lecho de arena blanca, tocando los cascos de sus caballos, enfriando el sudor en sus espaldas. Era el silencio del desierto antes de la tormenta de arena encargado, absoluto y lleno de promesas de furia. Aleix no corrió, caminó. Cada paso era un fardo de dolor, un peso que la doblaba un poco más hacia la tierra que ahora sentía herida bajo sus pies. No había lágrimas en sus ojos. Esas eran para pérdidas menores. Lo que la inundaba era una tristeza geológica, el reconocimiento de una herida que no sanaría en el tiempo de los hombres. El crack de Yari resonaba en sus oídos más fuerte que cualquier trueno. Había sido el sonido del cordón umbilical, con el mundo siendo cortado. Ann llegó al campamento al caer la tarde. No hizo ruido, pero su sola presencia, la forma en que se desplazaba como una sombra con el alma rota, fue un imán que detuvo toda actividad. Las mujeres dejaron de tejer. Los hombres interrumpieron su conversación. Los niños se acurrucaron junto a sus madres. Sintiendo el cambio en el aire, antes de entenderlo, Ann se dirigió al centro del círculo de jacales, frente al fuego comunal que aún no estaba encendido. No necesitó alzar la voz. El silencio era total, expectante. El hombre de la tierra seca comenzó. Su voz no era un susurro ahora, sino grave y clara, como el golpe de una piedra en un estanque profundo. Ha puesto sus manos en lo que no le pertenece. Ha tomado el corazón del valle. Wailoha roto. Un murmullo de incredulidad seguido de un escalofrío colectivo recorrió el grupo. ¿Roto?, preguntó alguien. Incapaz de concebirlo, Ann Aleix asintió lentamente. Y Yari ya no es una. Yace partida en la arena blanca, su espiral quebrada
El pacto está violado. El equilibrio se ha inclinado. No habló de venganza personal. Habló de ecología del espíritu. La tierra está ofendida. El agua puede volverse amarga. El venado puede olvidar los caminos. El viento puede traer polvo en lugar de canciones. Fue entonces cuando Colon, su nieto, se levantó. Joven, con los músculos tensos de un arquero y ojos que ardían, con la llama impaciente de su juventud, avanzó. En su rostro no había pena, solo una ira pura y cristalina. La profanación era un insulto personal, una mancha en el honor de su clan, de su sangre, de su abuela. Entonces no hablaremos más de pactos rotos, gritó, su voz resonando en el silencio crepuscular. Hablaremos de sangre por sangre. El corazón de la tierra clama, y yo le daré la voz de mi lanza. Alesh lo miró, y en sus ojos vio no solo a su nieto, sino el reflejo de la furia ciega que ella misma había contenido. Sabía que sus palabras, las de la sabiduría y la contención, ya no podrían contener la marea. La afrenta era demasiado grande, demasiado pública. La herida de Iari sangraba en el alma de cada uno de ellos. La ira de Colon era el latido de esa herida. El consejo de ancianos, hombres de rostros tallados en madera vieja, habló a regañadientes. No autorizaron una guerra abierta. Eran demasiado pocos, pero tampoco condenaron la ira. Hubo un consenso silencioso. Sombrío la ofensa no podía quedar sin respuesta. La tierra misma esperaba una reparación, y si no podía ser con rituales, sería con señales sanes esa misma noche, cuando la oscuridad, la verdadera oscuridad de la que Elesh había hablado, comenzó a moverse. No era una metáfora, era Colon y otros dos jóvenes, pintados con ceniza y arcilla, deslizándose como sombras entre las sombras, más allá del límite del cañón, hacia los llanos donde la esperanza empezaba a dormir. No atacaron a los hombres. No quemaron la casa principal. Esa sería una declaración de guerra total. Y aún no era el momento. Enviaron un mensaje al amanecer. Alonso fue despertado por el grito furioso de un vaquero. El pequeño rebaño de ovejas que tenían en un cercado de piedra, suelta un experimento de Alonso se había esfumado. No había puertas rotas, ni huellas de lobos. Las piedras del cerco estaban intactas. Simplemente, los animales habían desaparecido, guiados por manos invisibles que conocían cada sendero, cada arroyo seco, cada cañada secreta. Fue un robo fantasma, una demostración de que podían mover lo que él poseía sin hacer ruido. 2 días después, una cerca de postes recién clavados, que marcaba el nuevo límite occidental de Alonso, apareció derribada no por la fuerza, sino con una precisión insultante. Cada unión de alambre había sido cortada limpiamente. El trabajo de una semana reducido a un montón de madera inútil, y luego la casucha, la choza de adobe y ramas donde dormían 2 pastores novatos, en un rincón remoto del rancho, amaneció como un esqueleto carbonizado. El techo de paja había ardido con furia, dejando solo las paredes negras y humeantes. Dentro nada fue robado. Las mantas, las ollas, todo estaba allí chamuscado o intacto. No era un robo, era una declaración. Podemos llegar hasta donde duermen tus hombres. Podemos tocar lo que es tuyo, y solo estamos calentando en cada acto. Era impecable, silencioso, sin un solo rostro visto, sin un solo disparo. Era la ira del pueblo de Nanton, canalizada no en un grito de guerra, sino en el susurro siniestro de una tierra que empezaba a rechazar a su nuevo dueño. La oscuridad no había llegado en forma de ejércitos, sino en la certeza helada de que los límites ya no existían, de que la seguridad era un espejismo, y de que cada nueva mañana, en la esperanza, traería la cuenta de una nueva pérdida, pequeña, precisa
y profundamente inquietante. La fisura de Illari había comenzado a extenderse, rajando la frágil paz de Alonso. Centímetro a centímetro. La tranquilidad de la esperanza se había convertido en un bien extinto. El rancho, otrora un proyecto de ambición ordenada, ahora palpitaba con la tensión de un campamento militar bajo asedio. Las desapariciones, los cercados derribados y la casucha quemada no fueron percibidos por Alonso como lo que eran advertencias precisas. La lengua de una ira fría. Para él, eran actos de bandidaje salvaje. Un desafío a su autoridad y a la ley que él mismo encarnaba en esa frontera. No son fantasmas. Bramó Alonso en el patio polvoriento, reuniendo a sus hombres, cuyos rostros ahora reflejaban cansancio y miedo en lugar de lealtad. Son ladrones y pirómanos, y vamos a responder como responden los hombres civilizados. Han con fuerza. Su propia incertidumbre, el eco del crack de la piedra, lo empujaba a actuar con más dureza, a ahogar el malestar con acción contundente. La lógica del valle, del pacto, era incomprensible para él. Solo entendía la lógica de la fuerza en contrató pistoleros, hombres de caras duras y ojos sin parpadeo, atraídos por el peso del oro antes que por la justicia de la causa. Llegaron tres el vasco, un hombre ancho y silencioso que siempre olía a pólvora, Ramón, un joven con una cicatriz en el labio y un gatillo fácil, y un mestizo flaco conocido solo como Culebra, famoso por su habilidad para rastrear. Junto con sus vaqueros más fieles aunque cada vez más renuentes, Alonso organizó patrulla. Recorrieron los límites de su concesión con mosquetes y carabinas al hombro, buscando un enemigo que se negaba a mostrarse en la primera escaramuza. No fue un encuentro sino una trampa. Colón y sus guerreros no querían una batalla campal. Querían enseñar el precio de la ceguera. Atrajeron a una patrulla liderada por el impulsivo Ramón y el nervioso Tomás hacia un cañón seco con una falsa pista, un caballo errante. Cuando los hombres de Alonso estuvieron en el fondo, encajonados entre paredes altas, no hubo un ataque frontal. Desde las crestas, invisibles, llegaron flechas. No llovieron. Cayeron con precisión quirúrgica. Una flecha se clavó con un ruido sordo en el muslo de Tomás. El muchacho gritó, más de sorpresa y terror que de dolor, y cayó de su montura. Ramón, cegado por la furia, disparó su pistola hacia las rocas, el eco del disparo rebotando como un trueno fútil. Una segunda flecha silbó y encontró su objetivo al caballo del vasco, que se encabritó y cayó, aplastando la pierna de su jinete bajo su peso. No hubo más. El silencio regresó, más denso que antes. Los atacantes se habían esfumado. Los hombres de Alonso quedaron atrás, jadeando entre el polvo, uno herido, otro inmovilizado, todos aterrorizados por un enemigo que había visto, medido y herido sin mostrarse jamás. Fue una humillación táctica perfecta, pero la violencia, una vez puesta en movimiento, desarrolla su propia lógica ciega. Al retirarse, cojeando y asustados, la patrulla de Ramón vio una figura a lo lejos, junto a un manantial. Era un joven apache, Talek, que no formaba parte del grupo de guerreros de Colón, sino que simplemente había ido a buscar agua para su familia, adentrándose más de lo prudente en la zona de tensión. Asustado al ver a los jinetes ensangrentados, Talek corrió. «¡Uno de ellos!», gritó Ramón. El dolor y la humillación, convirtiéndose en rabia pura. Sin pensar, sin identificar, apuntó su carabina y disparó. El disparo, a larga distancia, fue casi un acto de desahogo. Pero la bala, guiada por la crueldad del azar, encontró su blanco. Talek cayó de espaldas junto al agua, que se tiñó de rojo. La noticia del joven muerto llegó al campamento de Nantón, antes de que los hombres de Alonso regresaran a la esperanza. La afrenta ya no era solo contra una piedra, sino contra la sangre. La pena sombría que Elesh había sentido
se transformó en un duelo feroz y colectivo. Los llantos de las mujeres rasgaron la noche. Colón, ahora con la justicia de su ira legitimada por la muerte de un hermano, ya no habló de señales. Habló de guerra en la esperanza. La atmósfera era distinta pero igualmente envenenada. Alonso recibió la noticia con el rostro de piedra. Tomás, pálido y con fiebre por la herida infectada, balbuceaba sobre flechas que salían de la roca. El vasco, con la pierna rota, maldecía entre dientes, y había un muerto apache. No era el plan, pero era una consecuencia. Para Alonso era una escalada inevitable, la prueba de que su mano dura era necesaria. Para Alonso era una escalada inevitable, la prueba de que su mano dura era necesaria. Pero en sus noches, el sueño lo eludía. Ya no veía el valle fértil, sino la mirada de pena de Aleix, y ahora la imagen de un joven desplomado junto a un manantial. Una imagen que se mezclaba en su mente con los dos pedazos de Yari. La violencia había dejado de ser un susurro. Ahora tenía el sonido seco de un disparo y el olor dulzón de la sangre. La espiral que Alonso había roto en la piedra se había trasladado a la realidad, girando cada vez más rápido, arrastrando a todos opresores y oprimidos, ofensores y vengadores hacia un centro que solo podía ser de destrucción. La frontera ya no era frágil, estaba en llamas, y el fuego amenazaba con consumir no solo el valle, sino las almas de todos los que en él habitaban. La victoria, si es que podía llamarse así, tenía un sabor a ceniza y sal. La muerte del joven apache no había traído orden a la esperanza, sino una pesadilla tangible y corrosiva. La lógica brutal de Alonso comenzó a resquebrajarse bajo el peso de unas consecuencias que no obedecían las leyes de la propiedad. O la balística. La primera señal llegó con el amanecer. El semental de Alonso, un magnífico caballo andaluz de pelaje negro azabache, por el que había pagado una fortuna. Era el orgullo del rancho. Lo encontraron al alba, no robado, sino tendido de lado en el centro del corral principal, sus ojos vidriosos, ya sin luz. No había heridas visibles, ni signos de lucha. Parecía haberse desplomado, víctima de un paro fulminante. El vaquero que lo halló juró que en la tierra seca, junto a su boca, había un pequeño montón de arena blanca, inconfundible, como la del lugar sagrado. Alonso lo tachó de supersticioso, pero al acercarse a tocar el frío flanco del animal, un escalofrío lo recorrió. Era como si la muerte hubiera elegido su posesión más preciada para mostrarle su rostro al luego. La tierra misma pareció volverse contra él, mientras que los pastos de los ranchos vecinos, más allá de los límites del cañón, mantenían su verdor bajo el sol de principios de verano. Los de Alonso, especialmente los del nuevo valle que codiciaba, comenzaron a marchitarse. Una sequía puntual y despiadada caía sobre sus tierras. Los pozos bajaron su nivel de manera alarmante, y el agua que brotaba tenía un regusto metálico, amargo. Los vaqueros empezaron a murmurar que la tierra estaba enferma. ¡Oh, maldita! El capataz, un hombre práctico y nada dado a fantasías, le mostró a Alonso con impotencia los brotes de hierba seca y quebradiza. No es natural, patrón. Es como si el jugo de la tierra se hubiera retirado de aquí. Pero el golpe más duro fue la deserción. Los hombres no habían sido contratados para una guerra espectral contra un enemigo invisible y una tierra rencorosa. Felipe, el viejo, fue el primero. Se presentó una tarde, quitándose el sombrero con manos temblorosas. No es cobardía, don Alonso, dijo, evitando su mirada, es que esto ya no tiene el olor del ganado y la tierra. Tiene otro olor. A mí hay algo torcido. Se fue sin cobrar lo que se le debía. Tomás, una vez que la fiebre de su herida cedió, se fue una noche sin decir palabra, llevándose solo su mula. Los pistoleros,
Ramón y Culebra exigieron el pago completo por adelantado y se volvieron hoscos y desconfiados, durmiendo con un ojo abierto. Solo Ignacio y el vasco último postrado permanecieron, pero la lealtad en sus ojos se había transformado en una vigilancia cautelosa, como la de quienes esperan la siguiente sacudida de un terremoto en la hacienda. Otrora bulliciosa con el trabajo de la expansión, se sumió en un silencio ominoso. Alonso se paseaba por los corrales semivacíos y los pastos amarillentos, un fantasma en su propio reino. El sueño lo eludía. Cuando lograba dormir, las pesadillas eran invariables. Soñaba con la piedra del corazón, porro no enera. Soñaba con los dos fragmentos, separados por un abismo de arena blanca, y de la grieta entre ellos surgían, no monstruos, sino los ojos de Aleix. No lo miraban con ira, sino con esa pena profunda y serena, una pena que era un juicio silencioso e infinitamente más condenatorio que cualquier furia. En el sueño intentaba unir los pedazos, pero sus dedos, torpes y sudorosos, solo conseguían que se separaran más. Sí. Justo antes de despertar jadeando, escuchaba el crack, seco y definitivo, que ahora resonaba en el centro de su propio pecho a la duda. Ese gusano que su arrogancia había mantenido a raya, ahora roía los cimientos de su certeza. Se preguntaba, en los momentos más oscuros de la noche, si aquella piedra había sido realmente solo una piedra. Si el equilibrio del que hablaba la anciana no era una superstición, sino una ley natural tan real y violable como la de la gravedad, cuyas consecuencias ahora cosechaba con sus pastos secos, su ganado muerto y sus hombres huidos. Había partido algo en el valle, y ahora algo en su mundo, en su propia fortuna y en su paz mental. También se estaba partiendo, agrietándose lentamente. Irreversiblemente. El costo ya no era medible en pesos o en cabezas de ganado. Se medía en el silencio de su mesa, en el miedo en los ojos de los que quedaban, en la sequía inexplicable que estrangulaba su tierra, y en la mirada de esos ojos ancianos que lo perseguían desde el país de los sueños. Había querido dominar un valle en su lugar. Había desatado una maldición lenta y perfecta que estaba consumiendo todo lo que había construido. La oscuridad no había llegado como una invasión, sino como un vaciamiento, un desangramiento silencioso de todo significado y sustancia. En la esperanza, el Consejo de Ancianos de Nantan ya no debatía. El humo del fuego medicinal para Talek aún se enroscaba en el aire, pesado, con el olor a hierbas amargas y dolor. La muerte del joven había solidificado la ira en una roca de voluntad indestructible. Colón, de pie ante el círculo de rostros tallados por el tiempo, ya no era solo un guerrero iracundo, era la voz afilada del clamor colectivo. La flecha de Ramón había atravesado el pecho de Talek, pero también había atravesado cualquier posibilidad de contención. Ya no se trata del silencio o de las señales, declaró Colón. Su voz no gritaba, pero vibraba con una intensidad metálica que resonaba en los huesos de quienes escuchaban. El hombre de la tierra seca ha regado su tierra con nuestra sangre. La grieta en Illari ahora corre por nuestras venas. El pacto está roto por su lado y por el nuestro. Solo queda una respuesta: borrar su mancha de este valle. Borrarlo todo. El plan era simple y terrible. No sería otra escaramisa en los llanos. Sería el ataque definitivo al corazón de la infección, la casa hacienda de la esperanza. En la próxima luna oscura, cuando la noche fuera un manto absoluto, atacarían, prenderían fuego a los graneros, a los establos, llevarían el pánico a los corrales y, si Alonso se interponía, lo arrastrarían a la misma oscuridad que había invocado. Era un camino de sangre, y Colón estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Aleix lo escuchó desde la penumbra, fuera del círculo de fuego. Cada palabra de su nieto
le pesaba en el alma como una piedra de moler. Vio en sus ojos el brillo fanático del rencor, el mismo que ciega y consume. Se acercó cuando los guerreros comenzaban a preparar sus armas, a afilar cuchillos y a pintarse con los símbolos de la guerra. Puso una mano, liviana como una pluma pero cargada con el peso de siglos, en el brazo de Colon. «Nieto», dijo. Su voz era el susurro del viento entre las cañas. «Esta ira que cabalga en ti no cerrará la grieta, solo hará el agujero más profundo y ancho. Matará su cuerpo, pero la herida en la tierra permanecerá, y la sangre que derrames manchará nuestras almas para siempre. Es el camino sin retorno». Colon la miró, y por un instante, en sus ojos, asomó la sombra del niño que ella había mecido, pero fue solo un instante. La imagen de Talek pálido, guay frío, lo cubrió. «Abuela», respondió, con una ternura amarga. Él nos mostró el camino sin retorno cuando levantó su mano contra Yari. Ya no hay otro sendero. Si no le llevamos la guerra, él seguirá trayéndola, gota a gota, hasta secar nuestro espíritu. Hoy es Talek, mañana será otro. Debohat por todos. Alesh retiró su mano. Vio la determinación, férrea e inflexible, en su rostro. Vio el mismo brillo en los ojos de los otros jóvenes guerreros. Sabía que las palabras de la sabiduría del equilibrio roto ya no encontraban eco. La profecía que había pronunciado en el valle se cumplía ante sus ojos. A la oscuridad no solo había llegado para Alonso, había germinado en el corazón de su propio pueblo, transformando la pena sagrada en sed de venganza. Asintió lentamente, no con aprobación, sino con el reconocimiento trágico de lo inevitable. Se apartó, dejándolos en su furor preparatorio mientras, en la esperanza, la última advertencia llegó. No fue un acto de vandalismo, fue un mensaje en Alonso, demacrado y con los nervios al límite. Salió al amanecer a inspeccionar un pozo que había dejado de dar agua. Clavado en la pesada puerta de madera de su casa, tan profundo que había partido la madera, encontró una flecha. No era una flecha de guerra, pesada y con punta de pedernal. Era más delgada, ceremonial, atada a su astil, con una tira de cuero fino. Había un pequeño fardo con manos que le temblaban levemente. Lo desató. Dentro, envueltos en una hoja seca, estaban los dos fragmentos de Yari, la piedra partida, la espiral rota. Al tocarlos, le pareció sentir un frío que quemaba, el mismo frío del flanco de su caballo muerto. No había nota, no hacía falta. El mensaje era claro como el cristal del arroyo que ahora se secaban. Aquí está lo que rompiste. Aquí está el origen. Y volverá a ti. Todo volverá a ti. Alonso se desplomó contra la puerta. Los pedazos de piedra apretados con tanta fuerza en su puño que los bordes le marcaron la piel. El sueño y la vigilia se fundieron. Los ojos de Alesh en sus pesadillas, la sequía, la muerte. Alonso se desplomó contra la puerta, los pedazos de piedra apretados con tanta fuerza en su puño que los bordes le marcaron la piel. El sueño y la vigilia se fundieron. Los ojos de Alesh en sus pesadillas, la sequía, la muerte, la soledad. Why, ahora el objeto de su desprecio, devuelto como una cuenta pendiente. Comprendió, con una claridad que le heló la sangre, que esto no terminaba con patrullas ni con pistoleros. Lo que había desatado no era un conflicto territorial, sino algo ancestral, una fuerza que no se combatía con balas, sino que se había encarnado en la sed de venganza de un pueblo, y en la lenta maldición que caía sobre él. Miró hacia el cañón, invisible desde allí, pero cuya presencia ahora sentía como una masa oscura en el horizonte. Supo, con la certeza del condenado, que la guerra final no era una posibilidad, era una certeza, y que vendría no para negociar, sino para borrarlo.
El camino, efectivamente, ya no tenía retorno, solo un descenso, que se acercaba con el paso silencioso de la luna que menguaba hacia la oscuridad. La luna se escondió. Una oscuridad líquida, más espesa que la tinta, inundó el llano y trepó por las paredes del cañón. En la esperanza, la quietud no era de paz, sino la contención gélida antes del estallido. Alonso había despedido a Ramón y a Culebra con un saco de monedas y una mirada vacía. Solo quedaban Ignacio, apostado en el tejado plano de la casa, con un rifle de repetición, y el vasco, aún tullido, pero con una pistola en cada mano, defendiendo el umbral de su propia miseria desde una ventana. Eran fantasmas a sueldo, esperando un asalto que sabían inevitable. No hubieron trompetas. No hubo grito de guerra. La primera señal fue el olor a humo Akerway Dolson, procedente del granero de heno. Una antorcha había volado desde la oscuridad, clavándose en el tejado seco. Las llamas lamieron la noche con lenguas anaranjadas, pintando de sombras danzantes los corrales vacíos. Luego, desde el otro flanco, el chillido agonizante de una mula. Los animales restantes, pocos y nerviosos, se alborotaron en sus encierros. Presintiendo el pánico Ignacio disparó una vez, dos. El fogonazo de su rifle, destellando brevemente en la noche, iluminando su rostro impasible. Un grito breve y ahogado le respondió desde la oscuridad. Había dado a uno, pero por cada disparo suyo, una flecha silbaba desde un ángulo diferente, clavándose con un todd sordo en la madera de la casa, o en los postes del corral. Era un asedio de silencios y golpes secos, de sombras que se movían más rápido que la vista en Alonso. Al interior, estaba sentado a la mesa de roble, no con un arma, sino con los dos fragmentos de Illari ante él, iluminados por el temblor de una sola vela. El sonido del combate le llegaba amortiguado, como un eco lejano. El miedo, un viejo conocido ya, se había transformado en una aceptación extrañamente serena. Sabía cómo terminaban los asedios. Sabía que Ignacio caería, que la puerta cedería. El fuego de su ambición, que había iluminado su camino hasta aquí, ahora consumía su granero, y pronto llegaría a su puerta, y entonces la puerta principal, reforzada con traviesas, resonó con un impacto brutal. Luego, no Aaron Hatches. Era una riot paisado y implacable. La madera crujió, las bisagras gemieron. Ignacio, desde arriba, gritó una advertencia que se perdió en el estruendo. Un último impacto, y la puerta estalló hacia adentro, despedazada, en el marco, iluminado por el resplandor lejano del granero en llamas. Estaba Colin. No llevaba pintura de guerra, pero su rostro era una máscara de furia concentrada. En una mano empuñaba un cuchillo largo, en la otra un garrote pesado. Sus ojos escudriñaron la estancia y se clavaron en Alonso, sentado a la luz de la vela. Detrás de él, otras dos siluetas se deslizaron al interior. Sombras listas para la matanza en Alonso. No se levantó para empuñar la escopeta que estaba apoyada en la pared. En cambio, con un movimiento lento, casi ritual, cerró su puño izquierdo sobre los dos fragmentos de Illari. El borde afilado de la fractura le cortó la palma, y la sangre, cálida y oscura, empezó a manar entre sus dedos, empapando la piedra entonces, en un acto que no era de defensa, sino de desesperada y tardía iluminación, se puso en pie. Con su mano derecha agarró la vela y alzó la mano izquierda, cerrada y sangrante, ante él, como un estandarte grotesco. «Alesh», gritó, y su voz no era un desafío, sino un nombre lanzado al abismo, un reconocimiento. «Mira, mira lo que rompí». Colin, que ya avanzaba con el garrote en alto, se detuvo en seco. La escena era tan extraña, tan alejada de cualquier resistencia,
¿Qué hubiera esperado un hombre herido, blandiendo una piedra rota y una vela que lo desconcertó por un instante? Su mirada bajó al puño cerrado de Alonso, de donde la sangre goteaba lentamente sobre la mesa de roble, formando un charco oscuro que reflejaba la llama. «No vengo por piedras», rugió Colin, pero su avance había perdido ímpetu. La presencia de lo sagrado, incluso profanado y sangrante, imponía una pausa involuntaria. Fue entonces cuando ella emergió de las sombras del pasillo. Detrás de Alonso Neles no había seguido a los guerreros, los había precedido, o había tomado otro camino. Guiada por un conocimiento más profundo, parecía aún más pequeña y frágil a la luz del fuego lejano, pero su autoridad era total. Pasó junto a Alonso sin mirarlo, como si fuera un mueble más de la casa en ruinas. Se colocó entre su nieto, armado y furioso, y el hombre destrozado no miró a Colin. Sus ojos estaban fijos en el puño cerrado y sangrante de Alonso, en los fragmentos que él apretaba con la fuerza de un náufrago. Luego, alzó la vista hacia los guerreros que flanqueaban a su nieto. Habló, pero no en español. Sus palabras en la lengua apache fluyeron suaves y graves, llenando la estancia cargada de humo. No eran palabras de paz fácil, ni de perdón, eran palabras de memoria y de costo. Habló de Illari, del pacto, de la herida, habló de la sangre de Talek, y ahora de la sangre de Alonso que empapaba la piedra. Habló de que algunas roturas nunca se sellan, que algunos caminos, una vez tomados, solo conducen a más desierto. Matarlo no cerrará el círculo, dijo por fin, volviéndose hacia Colin. Su voz un susurro que cortaba más que un grito. Solo dibujará otro, más pequeño y amargo, alrededor de nuestra propia alma. Él ya está en su infierno. Mira. Colin Merrow vio a Alonso, demacrado, sangrando, su mundo reducido a una casa en llamas, y a un puño cerrado sobre una ruina. La sed de venganza, que lo había ardido durante semanas, encontró de pronto la ceniza. No hubo catarsis, no hubo clímax de violencia, solo el crudo, antiheroico y devastador espectáculo de la ruina cumplida. El enfrentamiento final no terminó con un disparo, sino con un silencio aún más profundo, roto solo por el crepitar de las llamas y la respiración entrecortada de un hombre que, por fin, comprendía el peso de lo que había tocado. El silencio que siguió a las palabras de Alesh no fue de paz, sino de un agotamiento tectónico, como el pulso que queda después de un terremoto. El rugido del granero ardiendo llenaba el mundo exterior, pero dentro de la casa destrozada, el tiempo parecía haberse coagulado alrededor del charco de sangre en la mesa de roble en Colin. No bajó el garrote, pero su brazo perdió la tensión de ataque. Miró a su abuela, a la pena inmensa y serena en sus ojos, y luego a Alonso. El ganadero ya no era el invasor erguido. Era una columna a punto de derrumbarse, sostenido solo por el puño cerrado sobre los fragmentos de Illari. La venganza, ante esa ruina, se le antojó de pronto un acto superfluo, casi obsceno. No era misericordia lo que lo detenía, sino el reconocimiento de que la destrucción ya estaba completa. Matarlo sería como patear los escombros de un edificio que ya se había desplomado. Neles se movió entonces, con una lentitud que confería a cada gesto una solemnidad abrumadora, se acercó a la mesa, extendió su mano, abierta, sobre el charco de sangre. No tocó a Alonso, esperó a Alonso. Comprendiendo al fin, abrió con torpeza los dedos entumecidos. Los dos pedazos de la piedra del corazón, pegajosos y oscurecidos por su sangre, descansaron en su palma lacerada. Por un instante, sintió un último y absurdo impulso de aferrarse a ellos, como si fueran los últimos fragmentos de su propio mundo. Pero entonces, su mirada se encontró con la de Alesh. No había perdón allí, no había reconciliación, había un veredicto, claro y frío como el agua del manantial que se había secado,
Con un temblor que le recorrió todo el cuerpo, volcó la mano. Los fragmentos cayeron en la mano abierta de la anciana. El contacto fue eléctrico. No hubo un resplandor mágico, pero el aire en la habitación pareció cambiar, como si una presión profunda hubiera encontrado por fin una vía de escape. Alesh envolvió los pedazos ensangrentados en un pliegue de su manta. No los miró. Su tarea, ahora, no era reparar, sino custodiar lo que quedaba. Se volvió hacia su pueblo. Habló, de nuevo en su lengua, palabras cortantes y claras. La guerra había terminado porque su propósito de mostrar el costo se había cumplido más allá de lo imaginado. No había botín que tomar, ni gloria que ganar en esta casa de la desolación. Ordenó la retirada a los guerreros, confundidos pero obedientes a su autoridad. Retrocedieron hacia la puerta rota, fundiéndose de nuevo con la noche humeante. Colin fue el último. Se quedó un momento más, su mirada recorriendo la ruina de la casa, el rostro devastado de Alonso, la espalda erguida de su abuela. La furia no se había apagado, pero se había transmutado en algo más pesado y permanente, una certeza amarga. Dio media vuelta y desapareció. Alesh no miró atrás. Salió por donde habían entrado, llevando consigo el corazón roto de su mundo. Alonso se dejó caer en la silla. Ignacio bajó del techo, cojeando de una herida superficial en el muslo. El vasco seguía apostado en la ventana, pero ya no había blancos a los que apunta.